Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas. En esta entrega, en este episodio, vamos a hablar sobre un tema muy importante que a todos los seres humanos alguna ocasión nos ha dejado intranquilos, nos ha dejado con alguna incertidumbre, nos hace estar en una disyuntiva incluso de tomar una decisión. Es una situación en donde a mayor edad pareciera que se va haciendo más complicado esta acción del perdón. El perdón es un tema que está presente en nuestra vida entre los seres humanos por las características de nuestra interacción. Somos seres sociales, somos seres que en algún momento compartimos espacio en la familia, muy particularmente en una relación de pareja, de amigos, compañeros de trabajo. Estamos en la calle, interactuamos con ciertas personas. Ahora interactuamos con las personas de otras formas, en otras modalidades, a distancia, de manera asincrónica. Y en algunas de estos encuentros y desencuentros puede haber una postura en donde hay una parte que hizo daño y otra parte que se sintió ofendida. Antes de eso me gustaría hablar muy brevemente de todo lo que tiene que ver con la palabra en sí, los orígenes de la palabra. Esta palabra encontré que está conformada de dos conceptos de la lengua latina. Hay un prefijo per, que significa pasar, cruzar o dejar atrás, pasar por encima de, y del verbo latino donare o donare, que significa donación, regalo, obsequio, dar a otro, dar a alguien. Si tratáramos de definir textualmente o combinar estas dos palabras a nuestro idioma, pudiera ser regalar la oportunidad de dejar algo atrás, regalarnos la posibilidad de pasar por encima de una mala situación. Esto es lo que significa perdonar, pasar encima de, dejar atrás algo. Lo cual, en esencia, pudiéramos decir que entonces el perdón podríamos comentar que es una oportunidad que alguien te da, o que tú mismo te das, o que dos partes se dan para pasar por encima de un conflicto, dejarlo atrás. Y podríamos hablar de ciertos componentes que debe de tener un perdón. De manera cotidiana, de manera esperada, podríamos decir que el perdón es hacerlo de manera figurativa con el alma desnuda, desnudar tu alma y hablar sinceramente, francamente, discúlpame. Con el corazón en la mano también usamos ese tipo de palabras. De esta manera, pues, sería un componente básico, desnudar el alma, hablarlo de una manera lo más sincera posible y pedirle a otra persona que nos quite la culpa, que nos disculpe o que nos perdone. ¿Qué más podríamos hablar del perdón? Cuando está el perdón involucrado, ese es como una meta, o tal vez un paso, lo pondría mejor como un paso. Están relacionadas al menos dos emociones, pueden estar más,
pero voy a hablar de dos en específico. Cuando hay la necesidad de que haya un perdón entre dos partes o dos personas, seguramente puede haber tristeza. A lo mejor no le llamas tristeza, pero le podrías llamar decepción. Tuve una expectativa muy alta y no se cumplieron esas cosas y se relaciona con la tristeza, con la decepción, con el yo no me imaginaba eso. O imaginaba que mi expectativa era que tú ibas a hacer ciertas cosas o que no ibas a hacer otras. La tristeza es una emoción que está involucrada directamente con el perdón. Otra emoción que está involucrada es la del enojo, cuando tenemos una sensación de injusticia. Alguien pasó encima de mí, alguien abusó de mi confianza, alguien hizo o dejó de hacer una acción en específico, con lo cual una de las partes se siente sumamente ofendida. ¿Cuál es la emoción? Pues la emoción del enojo, que son emociones básicas, que son emociones que incluso tenemos la capacidad los seres humanos de experimentar todas en un solo día. Podemos estar tristes, podemos estar contentos, podemos estar enojados, podemos tener situaciones de disgusto o de asco, podemos tener miedo, que es otra sensación que tenemos, podemos experimentar varias. Lo curioso con el perdón, o lo relacionado con el perdón, es que hay muchas situaciones de la persona y circunstanciales que pudieran mantener vivo esta incomodidad, pero definitivamente es una decisión de quien se siente ofendido la duración de esta incomodidad. Puede que hice algo de manera directa o tajante, llegué tarde a una cita, lo cual uno siente una injusticia a nuestra persona cuando dejamos de hacer e hicimos acciones para llegar a un punto a la hora acordada. Y cuando vemos la descortesía y el desinterés de la otra persona para llegar tarde como yo lo hice, sentimos que nosotros dimos más de esa acción que la otra persona y nos sentimos enojados y nos podemos sentir tristes y nos sentimos emocionalmente alejados de la otra persona. Quiero poner este ejemplo de manera muy general porque en situaciones específicas no es necesario argumentar, explicar, justificar la razón por la cual se nos acusa de ser ofensores. Y aclaro nuevamente, en algunas ocasiones esto no es necesario argumentar algo, pero el estar cerca de una persona, el llegar tal vez con los brazos abiertos y una cara, lo siento, pudiera ser suficiente. Estamos hablando de cosas muy específicas. Porque con estas acciones que se hacen donde no argumentamos, estamos suponiendo que posiblemente la ofensa no es tan grande, pero sí hay algo que se esperaba de nosotros y no se cumplió, y con nuestra expresión de lo siento, pudiera ser suficiente en algunas ocasiones, insisto. Hay otras que sí se tienen que hablar, de esas me gustaría hablar un poquito más tarde. Me gustaría hablar de eso más tarde porque algo que ocurre donde el perdón tiene que estar involucrado en una situación es porque emocionalmente me sentí dañado por alguien. Tendríamos que ser muy específicos, tal vez debería de poner algún ejemplo. Me resisto a hacerlo porque todas las personas que están participando de este podcast han tenido una anécdota, una vivencia, un mal trago en sus vidas, donde está involucrado que uno hizo algo que no debía
y que lo cual podemos hacerlo sin intención, y que la otra persona sobredimensione ese incumplimiento, pero también podríamos suponer que la otra persona se siente sumamente afectada, y aquí tenemos que hablar que las dos partes tienen una necesidad de liberarse emocionalmente de una presión. Hay algo que no está bien. Por eso el pedir perdón puede ser la forma más sensata de liberarse de esa emoción negativa al decir: perdóname, necesito que me perdones. Esa situación pudo haber sido con intención, tal vez no fue con intención, lamento que te sientas así. La otra persona, si es empática, te podría decir: me sentí muy mal, pero me gusta que me pidas perdón, porque podemos empezar de nuevo. Ahí no queda este protocolo del perdón, porque si la otra persona cierra diciendo: no lo volveré a hacer, no va a volver a ocurrir, estamos haciendo un convenio emocional para restablecer tal vez la confianza. El amor debería de quedar intacto si es entre dos personas que tienen una relación familiar, amistosa. Si es una relación de trabajo, pudiera ser que se mantenga intacto el respeto, que se mantenga intacta estas relaciones laborales. Simplemente tú no cumpliste con la parte de tu trabajo, hizo que se atrasara toda la producción, pero espero que lo que tú me dices sea verdad. Y la otra persona es importante que reitere: no lo voy a volver a hacer, intentaré no hacerlo, no volverá a ocurrir. Aunque sean simples palabras y oraciones muy cortas, estamos hablando de hacer un convenio emocional donde todo lo bueno vamos a dejarlo intacto, pero vamos a dejar que tenga la posibilidad de seguir creciendo. Y este desajuste o desencuentro vamos a dejarlo atrás y vamos a aprender de ello. Esto pudiera ser una óptica, como la estoy viendo yo, de lo que deberíamos de hacer cuando está involucrado el perdón. Pedir perdón, más allá de las dos partes, el que supuestamente ofende y el ofendido. Cuando digo supuestamente es que muchas veces hacen cosas sin intención, pero se sobreexploran ciertas situaciones y la otra parte dice: fue muy lamentable lo que hicieron conmigo. El problema de la imagen pública, de la imagen al exterior. A ti que me estás escuchando, supongo que estarás de acuerdo conmigo que actualmente en la sociedad es más fácil destruir que crear. Es más fácil irse con un rumor y suponer que es cierto y engrandecerlo, magnificarlo, que ser más racional y decir: bueno, ese es un punto de vista, estaría la otra parte y habría otras situaciones, y sobre todo habría que ver si esto tiene relación directa conmigo. Se convierte en un problema. El problema o el desencuentro entre dos personas pudiera originar un problema de imagen, sobre todo del ofensor. El pedir perdón puede resarcir o reconstruir la imagen de: mira, fue una persona que hizo algo que no debía, pero mira, también tiene el valor de darse cuenta de la falta y tratar de revertir, modificar para bien esta situación. El pedir perdón puede ayudar con este problema de imagen social, pública, laboral, escolar, familiar, y también, lo cual se me hace más importante, que es sumamente interesante verlo a nivel comunidad, a nivel social, pero también el pedir perdón es un
es algo con lo cual se evita un problema de autoimagen, de autoconcepto, de autoconfianza y de valor de sí mismo. ¿De qué manera nosotros nos vemos después de que pedimos perdón? Porque yo puedo decir, sí, cometí una falta sobre de algo, sobreentendido o no, que no debería de hacer. Pero tengo la capacidad de tener una autocrítica, expresar que quiero que me disculpen, quítame la culpa, quítame este peso emocional que tengo. Y si en el mejor de los casos te dicen no hay problema, no lo vuelvas a hacer, no lo voy a volver a hacer, uno puede quedar ante uno mismo como alguien que es capaz de resolver algo que hizo mal, voluntaria o involuntariamente. Para ir cerrando este capítulo, me gustaría mencionar aquellas ocasiones en donde la contraparte ya no se encuentra con nosotros. Antes de llegar a ese tema, me gustaría comentarles por qué surge esta situación, esta necesidad de hablar del perdón. En mi práctica profesional de psicólogo, los psicólogos que me estén escuchando podrán coincidir conmigo que en ocasiones la semana de terapia que uno tiene a veces parecen temáticas. A veces los pacientes traen consigo situaciones tan similares en donde hay duelos no resueltos, hay situaciones que no pueden dejar atrás y habrá otras ocasiones en donde habrá otros temas que predominan en la semana. Quiero emprender y no puedo, quiero cuestiones relacionadas con la crianza de los hijos, con cómo establecer nuevas relaciones en un nuevo centro de trabajo educativo, me mudé de casa, pero definitivamente los casos terapéuticos o psicológicos relacionados con el perdón son unos de los que más llegan a consulta, particularmente conmigo. Y alguna de las situaciones complejas que ven los usuarios es cuando te dicen, yo quiero que me perdone, pero esa persona ya no está en este plano terrenal, ya murió, ya se fue, ya no existe como tal. Hay otras ocasiones en donde te dicen, ya no hay ninguna posibilidad de contactar a la otra parte, ¿cómo le hago para pedirle perdón? Y por supuesto está la otra parte. Hubo alguien que me ofendió, hubo alguien que me lastimó, sabiéndolo o no sabiéndolo. Pero esa persona ya no está aquí entre nosotros, esa persona ya no hay posibilidad de que yo pueda volver a tener una interacción. Incluso hay otras cuestiones más complejas en donde es parte de la familia o es parte de la cotidianidad de esta persona y dice, no hay forma de que lo podamos volver a hablar. ¿Qué ocurre en estos casos? La manera en cómo yo lo trabajo, hay algunas propuestas terapéuticas muy puntuales en este tipo de casos. Recuerdo todas esas técnicas de la corriente humanista, existencialista, gestáltica, con algunos métodos muy eficaces y uno de los principales que se me vienen al recuerdo es el procedimiento de la silla vacía. Allí está la silla vacía porque físicamente no hay nadie sentado, pero vamos a depositar en este objeto la simulación de que hay alguien que ya no puede estar con nosotros en este momento. Dile lo que le tenías que decir. Coméntale lo que no pudiste hacer. Hay otras técnicas donde nosotros podemos cerrar ciclos y hacer este protocolo donde el psicólogo de una manera activa participa en esta situación, haciendo hipótesis, confrontando, dando su punto de vista,
analizando la situación junto con el usuario es muy interesante, porque es posible cerrar este ciclo con un excelente